Buenos días, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a un nuevo encuentro en su clase de castellano. Eh, Vamos a trabajar cuál es la influencia de los programas de radio, cómo están conformados, cuál es su finalidad, también algunas características propias de estos programas, unas estructuras básicas para poder entender el alcance y cómo se han diseñado tanto para la transmisión de comunicaciones y gustos también por aspectos económicos, poderlo abordar en esa medida. Un programa de radio hace referencia a una serie de emisiones que se transmiten por vía radiofónica con cierta periodicidad, todos los días, una vez por semana, etcétera. O sea, los programas de radio están determinados en cumplimiento de un horario. Generalmente ya se acostumbra al oyente que se presentarán en unos tiempos estipulados, ¿cierto? Que se realizarán dentro de unos horarios ya establecidos. Con eso el oyente tiene la capacidad de programarse para poder acompañar la audición de estos programas. Mm, Colombia, pues generalmente aún persisten mucho las emisoras radiales, aún persisten muchos programas, por decir, uno de los programas más antiguos es La Luciérnaga de Caracol Radio, que dan en las tardes. También tenemos en la W, el 6 AM también de Caracol Radio, tenemos en la FM, ¿sí? Tenemos RCN Radio, Mañanas Blue, que es con Blue Radio, ¿sí? Entonces son programas que ya están establecidos. Radioactiva, pero generalmente ya, exacto, es un programa pero más juvenil, que han trascendido durante épocas y que ya hacen parte, digamos que el panorama colombiano. Estas emisiones están identificadas por un título y comparten ciertas temáticas. Esto quiere decir que cada programa trata sobre cuestiones más o menos preestablecidas, lo que implica una especie de pacto con el oyente. O sea que no puedo variar la intencionalidad de mi programa. Si usted escucha una emisora, un programa radial como 6 AM de Caracol Radio, usted ya sabe que va a escuchar netamente noticias, ¿sí? Noticias de carácter nacional e internacional, pero que es para noticias. Si usted escucha un programa como La Luciérnaga, entonces ya sabe que va a encontrar mucho humor y que va a encontrar también noticias que se va a hablar, ¿cierto? Pero entonces eso depende de ese tipo de programación. Si usted escucha un programa como, no sé, FM Fútbol Mundial, entonces ya saben de que se habla solamente fútbol o deportes y no esperen encontrar otro tipo de contenidos dentro de estas estructuras porque para eso ya están diseñados y ya se han logrado categorizar y ya eh, se han logrado como establecer ya con una temática definida. Tiene las características propias de los programas de radio van a ser que inicia con una apertura que consiste en una música siempre la misma, ¿sí? Que llama la atención del oyente, también incluye el nombre del programa y el eslogan. Entonces, generalmente el programa ya tiene como unos jingles involucrados que ya han familiarizado al oyente con ese sonido. Entonces, al iniciar el programa siempre va a iniciar con esta parte para que el oyente entienda automáticamente de que se está dando, se va a empezar a desarrollar, ¿sí? Después hay una introducción del programa con el saludo de los conductores. A continuación viene el contenido. El programa se desarrolla de acuerdo al guión. En algunos programas hay cortinas musicales. Entonces, hay algunos programas que se dedican a eso, a presentar canciones, a aplicar canciones, ¿sí? Y eso son como la estructura básica que va cumpliendo. Ya hemos empezado con una presentación que ya es generalizada, que es un tono, es un jingle que se familiariza, al cual nosotros podemos deducir que inicia nuestro programa. Después hay un saludo, una bienvenida a todos los oyentes, ¿cierto? Bueno, y para terminar, hay una despedida que es siempre la misma. En ella se invita a los oyentes para que sigan participando en los futuros programas. Pues sí, sea siempre la bienvenida abierta a seguir estando muy pendiente de esas alocuciones radiales. Vamos a ver que existen los tipos de emisora, porque según los tipos de emisora también existen los tipos de programa. Hay emisoras de carácter comercial. Generan ganancias a partir de la venta de tiempos de programación, anuncios y patrocinio de programas. Como hablábamos que Caracol Radio, RCN, Blue Radio son de carácter comercial. Sí,
Hay programas de eh, noticias y demás eventos, pero se lucran y la necesidad de ellos es tener mucha audiencia para que las empresas y las organizaciones requieran un espacio de pauta dentro de sus parrillas de programación, lo cual logre generar un lucro económico más allá de solamente pues la audiencia. Existen emisoras de carácter religioso que generan ingresos por donaciones y anuncios, los cuales pues mantienen las diferentes sismos, sí, carácter cristiano, católico, de todos los credos, entonces existe también pues se generan estas emisoras. Emisoras oficiales pertenecen al Estado y obtienen dinero del presupuesto del gobierno. Entonces nosotros tenemos, hay una emisora que es de carácter universitario, que es de la Nacional, ¿sí? Tenemos la emisora de la Policía Nacional, entonces cumplen con esos parámetros. Simplemente pues su mantenimiento y su lucro depende de el presupuesto de cada entidad. Emisoras de carácter cultural. Suelen ser emisoras que apoyan la enseñanza y la difusión de la investigación científica y humanística. Suelen obtener dinero de universidades, organizaciones privadas o instituciones. Nosotros no tenemos muchas emisoras, hay una por allá abajo del dial de los 40 principales, más abajo, sí, súper viejita. No me acuerdo el nombre en ese momento, pero sí son de carácter cultural, porque siempre viven como muy pendiente de las condiciones culturales colombianas, difunden muy bien esta música, generan este espacio para la investigación, para los temas de discusión, entonces sí tenemos esa participación. Tenemos también tipos de programas. Tenemos programas de carácter musical. Entonces, un locutor programa y presenta música, habla sobre los cantantes, llamadas telefónicas y curiosidades. Simplemente yo voy presentando las canciones, voy diciendo, bueno, esa canción es de tal autor, tal artista, eh, grabada en tal año, en tal estudio, sí, con tal disquera. Se sabía que mediante la grabación de esta canción el artista vivió tal momento. Entonces, esos son los de carácter musical. Programas de carácter informativo. Difunden las noticias más importantes. Sí, netamente informativos. Programas de carácter deportivo. Dan información sobre los deportes locales o nacionales. Abundan el diálogo, la entrevista y el reportaje. Entonces son los que se dedican a narrar los partidos. También tiene espacios ya programados dentro de la radio colombiana en las tardes o en las mañanas, en la cual explican netamente actividades deportivas. Programas religiosos. Como su nombre lo indica, es de carácter religioso, sí, netamente. O sea, hacen alusión a los sismos. Programas de carácter educativo. Dar información sobre temas específicos de cualquier categoría educativa como salud, agricultura, ecología, educación, etc. ¿Listo? Entonces, como los tipos de programa o la que podemos clasificarlos. Existen formas de los programas, existen formas también de los programas radiales. Tenemos el tipo monólogo, solo hay un locutor, es el tipo de programa más corriente, también es el que más utilizamos en los programas de tipo musical, ¿sí? Hay una sola persona la cual presenta el tema, presenta la canción, explica al artista y ya. Tenemos también el de carácter diálogo, intervienen dos o más locutores, es más complejo que el monólogo tiene un lenguaje más ágil, entonces ya hay la participación de las dos entidades. Y tenemos los de carácter de drama que participan actores en vez de locutores, se narra una historia completa. Entonces, en Colombia hubo una radionovela muy famosa, ¿sí? Hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra piel. Yo no sé, ustedes de pronto no, ustedes ni idea, yo tampoco, pero ya lo que es mis padres ya de pequeños y mis abuelos sí la escucharon, que llamaba Calimán, las historias de Calimán y el pequeño Solín. Entonces, ya son parte de nuestra cultura. Fue una radionovela muy exitosa, demasiado. Entonces, es de carácter drama porque era muy difícil, exacto, era muy difícil representar todo lo que estaba viviendo Calimán a través de solamente la descripción, porque como no podría dar una representación, ¿listo?
Géneros radiofónicos. En los géneros radiofónicos pues tenemos el noticiero, se presenta un conjunto de noticias. La de radio revista es como una revista oral, incluye diversos temas, momentos y diversos formatos. El panel, ¿sí? Que es donde hay un conductor que modera el programa y diversos, que analizan diversas situaciones. El de carácter de reportaje es una especie de monografía radiofónica sobre el tema específico, puede incorporar entrevistas, noticias y notas relacionadas con el tema. Tenemos el drama, situaciones reales o ficticias caracterizadas por un lenguaje dramático. Tenemos la entrevista, es un diálogo pero basado en preguntas y respuestas. Y tenemos el diálogo que es la plática de dos o más personas. Son como los géneros radiofónicos que encontramos. Hay unos pasos para realizar el guión, eh, los cuales se deben cumplir a la hora de generar un programa radial. Primero tenemos que investigar, ya que la investigación va a realizar el reconocimiento del objetivo, digámoslo más bien, de por qué voy a hacer, cuál es el propósito que tengo o qué es lo que quiero hablar. Seleccionar el contenido, pues saber después de toda esa investigación qué es lo que puedo decir, qué es lo que debo decir, cuál puede ser, suele ser el contenido más llamativo para mis oyentes, cómo los puedo atraer de mejor forma y encapsularlos y mantenerlos activos en mi encuentro. Después debemos elaborar un esquema. No es el guión final, esto solo es una idea general de aspectos del tema, hablarás primero y cuál después. O sea, en el esquema simplemente lo que hace es cuando usted tiene una de carácter diálogo, bueno, también se cumple en el monólogo, es decir, diciendo qué partes se van a decir, en qué momento, cuándo se va a decir, si hay pautas musicales, qué canciones se van a poner, ¿sí? Entonces eso se llama un esquema. Y ya por último, pues ya es tener el guión. Entonces, que es el libreto radiofónico, tiene dos partes. En una pondrás lo que dirá el locutor ante el micrófono y en otra las indicaciones técnicas, es decir, en donde entra la música y los diferentes sonidos que se usarán. Entonces también debo indicarle ahí, en tal momento va a sonar tal cosa, en tal momento vamos a una pauta comercial, en tal momento vamos a una pauta musical, en tal momento se va a decir tal tema, ¿sí? Entonces ese guión es muy importante. Así está determinado nuestros programas radiales en Colombia y en el mundo generalmente, esa es una estructura básica. Entonces, bueno, voy a quedar a resolver las preguntas con ustedes, pero la grabación de nuestra clase va a llegar hasta este punto. Bueno, denme un segundo, mientras tanto vayan formando las preguntas en el chat y ya vuelvo a contestarlas. Muchas gracias.